Hola a todos y a todas. Vamos a seguir ya con el ejercicio 10, el penúltimo. Se ha medido el volumen y la masa de diferentes piezas hechas con el mismo tipo de madera. Los datos de ambas variables se recogen en la siguiente tabla. Bien, tenemos aquí una tabla que representa el volumen con sus unidades en centímetros cúbicos, ¿vale? Y la masa en gramos. El apartado A nos dice representa la masa frente al volumen. Bueno, recordad, si nos dicen que representemos la masa frente al volumen, es la masa frente al volumen, ¿vale? Y recordad que siempre tenemos que escribir las unidades entre paréntesis, ¿de acuerdo? Que no se nos olvide esto, es muy importante. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, yo ya he hecho una pequeña representación gráfica y lo primero que tenéis que tener mucho cuidado en hacer, recordad, es en dividir los ejes de una forma razonable, porque si no, os va a quedar todo muy descuadrado. Entonces, bueno, yo en este caso, como veis, he ido dividiendo de 10 en 10 ambos ejes. Para ello lo que tenéis que fijaros a la hora de escribir los ejes es tenéis que fijar en los datos que os dan. Fijaos que aquí en el caso del volumen vamos desde 12 hasta 50 y en la masa desde 10 hasta 40. Por tanto, más o menos los órdenes de magnitud en ambos casos son parecidos. Esto no siempre ocurre, por tanto tenéis que estar muy atentos y muy atentas para escribir o dibujar bien la gráfica. Bien, una vez que hemos dibujado los ejes, lo que hemos hecho es ir colocando los pares de datos. Si os fijáis, la masa en el primer punto, 10, 12. Bueno, pues si os fijáis, 10, 12 y corresponde a ese punto de ahí. Bien, el siguiente punto es el 20, 16. ¿De acuerdo? Bueno, pues el 20, 16 corresponde a este punto de aquí, el 20, 16. El siguiente es el 24, 19. Pues ese punto, el 24, 19, corresponde a ese puntito de ahí. Desde luego son aproximados porque con esta gráfica vosotros lo podéis hacer en papel mucho más exacto, pero con esta gráfica, con el ordenador, no podemos hacerlo mucho más exacto. El siguiente punto, bueno, pues el siguiente punto es este punto de aquí. ¿De acuerdo? Es el 32, 26, pues corresponde al 32, 26, ese que tenemos ahí. Y el último punto, es este de aquí, es el 40, el 50, 40, lo tenéis, que es este punto que sale un poquito más alejado, ese de. Una vez que hemos representado todos los puntos, ya estamos ahí, bueno, pues si os fijáis, esto tiene toda la pinta de que va a ser una recta, pero vamos, toda la pinta del mundo. Entonces, bueno, pues nada, la vamos a intentar dibujar lo más recto posible, aunque yo aquí no tengo regla y, pues bueno, lo voy a intentar ajustar así todo lo que pueda. Pues esa sería más o menos la recta o la gráfica que nos pedían. Ya la tenemos dibujada. Muy bien. Pues esto era el apartado A. Representación de la masa frente al volumen. Pasamos al apartado B. Bien, el apartado B dice ¿de qué tipo de función matemática se trata? Bueno, está clarísimo, si os fijáis, esto es una recta, claramente. Vosotros si lo hacéis bien con vuestro regla y papel milimetrado os saldrá perfectamente una recta. Por tanto, se trata de una recta. Acordaos que la ecuación de una recta en matemáticas la escribíamos como igual a m por x más c, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, y, si os fijáis, ¿a qué corresponde la y? Pues ahí lo tenéis, la masa. ¿De acuerdo? Pues simplemente escribimos m, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar, si os parece, vamos a hacer un pequeño cambio, porque esta m la podemos confundir con la masa. Y la vamos a llamar k, que es la pendiente de la recta.
Bien, continuamos. Luego será M, la masa en gramos, la podemos escribir si queremos, entre paréntesis, es igual a K por... ¿Y cuál es la X? ¿Cuál es nuestra variable X? Bueno, pues nuestra variable X, ahí la tenéis, es el volumen en centímetros cúbicos. Por tanto, el volumen en centímetros cúbicos, hay una V mayúscula, que se vea bien clarito que es en centímetros cúbicos. Y la ordenada en el origen. Bueno, este año la ordenada en el origen no la vamos a calcular, pero que sepáis que también se puede calcular, sin ningún problema. Por tanto, se trata de una recta cuya ecuación tendrá una forma parecida a esta. Bueno, nosotros vamos simplemente a calcularla de esta manera. M igual a K por V en centímetros cúbicos. Bueno, y para dejarlo un poco más clara la fórmula, quitamos las unidades para no liar y la escribimos simplemente así. ¿De acuerdo? Pues esa es la ecuación de la recta que andamos nosotros buscando. Bien, en el siguiente apartado, como os podéis imaginar, nos piden esa constante. ¿Cuánto vale esa constante? Bueno, pues nada, vamos a intentar calcularla. Encuentra la constante de la función y escribe la ecuación de dicha función. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la ecuación de la recta. Pues la ecuación de la recta ya sabéis que es M igual a K por V. Si nosotros queremos calcular la constante, si queremos calcular eso de ahí, es fundamental que, vamos a quitar esto, despejemos de ahí la constante, si no nunca la vamos a poder calcular. Que no os liáis habitualmente. Entonces será la masa dividido entre el volumen. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, esta constante, para poder calcularla, lo que vamos a hacer es tomar los pares de valores, volvemos atrás, fijaos un segundo, y vamos a ir tomando estos pares de valores que hemos ido utilizando, teniendo mucho cuidado en coger masa y volumen. Masa y volumen. Entonces, como la constante K es la masa entre el volumen, iremos cogiendo pares de valores. Primero este dividido entre este. Una constante. Este dividido entre este. Otra constante. Este dividido entre este. Otra constante. Así todas las que haya. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a limpiar un poco esto. Y seguimos calculando la constante. Fijaos. Por tanto, vamos a obtener nosotros 5 constantes porque tenemos 5 pares de valores. Por tanto, fijaos. Nuestra constante la vamos a obtener haciendo la media de todas las constantes que vamos a obtener. Entonces, primero vamos a calcular todas ellas. Caso 1. ¿Qué será? Pues la masa 1 dividido entre el volumen 1. 10 dividido entre 12. Igual 0,83 con la calculadora directamente. Caso 2. ¿A qué se da igual? Pues miraréis los pares de valores. 16 dividido entre 20. K sub 3. ¿A qué se da igual? Pues seguimos cogiendo pares de valores. 19 dividido entre 32. K sub 4. ¿A qué se da igual? 26 dividido entre 32. Pero esto está mal. Aquí hay un fallo. Aquí me he colado yo. Esto es 24. Ahora hacemos los cálculos rápidamente, ya lo colocamos todo. Y K sub 5, 40 dividido entre 50. Ya sabéis que tenéis que ir cogiendo pares de valores. Bien, y ahora escribimos, hacemos los resultados con la calculadora. ...0,81 y 0,83.
0,80. Bueno, pues nada, ahora ya estamos en disposición de calcular la constante. ¿Cómo calculamos la constante? Hacemos la media de todas las constantes que hemos obtenido. Y para ello lo que hacemos es utilizar esta formulita. La constante, la media, es K1 más K2 más K3 más K4 más K5 dividido todo entre el número de constantes, 5. Acordaos que esto es como cuando calculáis la media de la nota de todos los controles o todos los exámenes que habéis hecho en una evaluación, por ejemplo. Sumáis todas las notas y las dividís entre el número de exámenes que habéis hecho. Bueno, si sustituís aquí todos los valores de K1, 0,83, 0,80, 0,79, 0,81 y 0,80 y lo dividís entre 5, ¿vale? Esto os da exactamente 0,806. Luego ya tenemos lo que nos pedían. 0, la constante es 0,806. Ahí lo tenéis. Bien, y luego nos decía, escribe la ecuación de la función, que eso siempre se os olvida. Bueno, pues ya tenemos, la ecuación la tenemos aquí, es simplemente sustituir el valor de la constante, m igual a 0,806 por v. Aquí lo tenéis. Esa es la ecuación de nuestra función. Y para terminar nos preguntaban cuál es la magnitud que relaciona la masa y el volumen. Bueno, fijaos, me vengo aquí, fijaos que nuestra ecuación es esta. Bueno, la masa es una propiedad de la materia, ya sabéis, y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Pues esas dos características bien relacionadas por esa constante que tenemos ahí. Seguramente lo sabréis muchos. La propiedad que relaciona la masa y el volumen se llama densidad. ¿De acuerdo? Acordaos, fijaos que si yo aquí despejo K, esto es igual a M partido por V. Efectivamente, la densidad es la masa dividido entre el volumen. Luego respuesta, la densidad. Ahí lo tenéis. Pues con esto queda terminado el ejercicio 10.